Micros. Los que no vamos a hablar, vamos a bloquear los audífonos, Ah, ya está grabando. vamos a silenciar. Buenas noches, mi nombre es Camila Figueroa. Hoy estamos reunidos para decir qué fue lo que más nos gustó de las entrevistas a los psicólogos sobre el caso de Sara. Lo que más me gustó a mí de la charla que tuve con Daniela, la psicóloga de mi empresa, fue descubrir el amor que tiene ella por su profesión, ya que a pesar de que su campo es el organizacional y no el clínico, y sus funciones dentro de la compañía consisten en reclutar empleados, se interesó sinceramente por el caso de Sara, porque aunque era hipotético, son casos que suceden en realidad, y le recordaron la razón por la que decidió estudiar psicología. Igual que yo me decidí por estudiar esta hermosa profesión. Le paso la palabra a mi compañera Camila López Muñoz. Hola, buenas noches. La psicóloga con la cual yo me comuniqué se llama Luce Milsen. Ella, la verdad, se cuestionó un poquito acerca del caso porque sí le pareció muy interesante frente a todos los diagnósticos pues, que tenía. Entonces, primero me dijo que era importante ampliar un poco la información para poder abordar pues, de manera más terapéutica. De acuerdo con el diagnóstico, ella habla mucho sobre la parte de la conducta, ¿cierto? El cómo ella se comportaba, también un acercamiento más como a la parte de la arteterapia, ortoterapia, musicaterapia, ¿cierto? Como para ver ella cómo se comportaba en cada ámbito de esos. También ella, a partir de algunos recursos seleccionados de acuerdo a las características de la paciente, se permitió la asociación libre y la interpretación de la transferencia, donde se tiene muy en cuenta no solamente el lenguaje oral, sino ella también cómo se comportaba frente a cómo hablaba con el psicólogo pues estipulado, ¿cierto? La verdad me pareció muy interesante acercarme a esa psicóloga y me gustó mucho la manera en cómo abordó el caso. Ya le paso la palabra a mi compañero Alexis. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alexis y bueno, en mi caso particular, tuve el gran placer, perdón, de poder conversar con un psicólogo que tiene experiencia trabajando con adultos mayores. Él es mexicano, específicamente de la Ciudad de México, graduado en 2018 como psicólogo y desde ahí viene trabajando, como les decía, en esta parte con los adultos mayores en psicología geriátrica. Él me cuenta que su enfoque básicamente es la terapia sistemática en la rama de la terapia narrativa. Cuando le comenté el caso hipotético de Sara, le llamó mucho la atención porque tiene ciertas características con algunos adultos mayores con los que él ha tratado, aunque no, obviamente, todas las características. Pero entonces, partiendo de su experiencia, él decía que una de las cosas que haría es aplicar una técnica que ellos le llaman la externalización, que conlleva a que la persona pueda de cierta manera cuestionar su historia y reflexionar sobre ella. Del mismo modo, el psicólogo comentaba que le gustaría ver cómo se comporta Sara en los diferentes ámbitos familiares, dado de que, por ejemplo, ella cuando sale de paseo con sus hijos se comportaba de un mejor modo y disfrutaba de ello. También una de las cosas que me gustaron de haber entrevistado a este psicólogo fue la parte en la que él decía que con la complejidad del caso de Sara, él le gustaría poder involucrar a profesionales de las diferentes ramas, como lo es la neuropsicología, por ejemplo, e inclusive con los neurólogos y los fisiólogos, para que a partir de ahí poder tratar a Sara de una manera un poco más integral, ¿ya? Dándole una mirada más interdisciplinar y no solamente desde la psicología sistémica, que es el enfoque de él. Por último, él dice que en particular recomienda la farmacología, dado de que a veces los psicólogos se quieren concentrar es en lo que para ellos les funciona, pero
el centro debe estar en el paciente. Hay pacientes que sencillamente les puede funcionar los fármacos, hay otros que no. Y el caso de Sara, por lo particular que es, hay que tratarlo con moderación y poder mirar cuál de los diagnósticos y aplicabilidades basados en la psicología y en la ciencia terminan conjugando con su caso. Y en este momento le paso la palabra a mi compañera, si no estoy mal, Yorladi. Hola compañeros, mi caso, el caso de Sara pues como tal lo analicé con la psicóloga, se llama Milena. Milena está enfocada pues en la escuela humanista. Hablábamos pues como, o lo que ella recomendaba en ese caso era como hacer como un análisis de la relación que Sara tenía con los hijos y aparte de indagar pues si aparte habían como enfermedades neurológicas, psicológicas o psiquiátricas dentro de su grupo familiar, tanto en su parte materna como paterna, ¿cierto? Dentro del enfoque humanista, pues desde el aquí y el ahora, ella recomendaba mucho indagar el tema de la soledad. Decía que era muy importante porque eso era el detonante para la señora. También de valorar como las pérdidas que quizás ella hubiese podido tener en su vida, como la pérdida de la mamá, del papá, al igual que los hijos, porque los hijos ya se habían ido de la casa. Entonces, indagar como esas y darle valor a las pérdidas que esa señora había tenido para conocer como el motivo de la situación que ella estaba viviendo, ¿cierto? La importancia también de las terapias, del proceso como tal terapéutico con sus hijos para ayudarle como en ese proceso de evaluación, de seguimiento. Y en el tema farmacológico decía que estaba de acuerdo porque ayuda mucho pues como a controlar los estados de ansiedad, pero que a veces como no se tiene un diagnóstico claro, el paciente como tal no puede responder bien a los efectos que pueda generar ese fármaco. Desde lo personal me pareció muy interesante como la entrevista, como analizar un caso en especial y llevarlo como a la vida real, que es a lo que nosotros para lo que nosotros estamos estudiando, para lo que nos estamos preparando. Entonces le permite a uno como visualizarlo desde otras perspectivas. También como la importancia de que para poder uno llegar a un diagnóstico, tiene que analizar desde lo más mínimo hasta lo más importante, porque de ahí es que uno va viendo como el proceso de cada persona. Eso fue pues como lo que me llamó más la atención. Ahora le voy a pasar la palabra a Amy. Hello, buenas noches, profe. Bueno, profe, lo que a mí más me llamó la atención fue el enfoque que tenía la psicóloga, que es humanista, pero también tuvo incursiones en el campo educativo, que fue donde se terminó formando, y también en el área de la clínica también tuvo sus incursiones. Nos comenta de que el caso de Sara es bastante complejo, pero también tendríamos que tener en cuenta que es muy raro que una persona desarrolle esquizofrenia en 6 años, que fue donde no se está en el texto de que empezó a tener complicaciones, ya que la esquizofrenia se desarrolla a través del tiempo y eso no nos lo están especificando, que son demasiado contados los casos de las personas que desarrollan una esquizofrenia en su vejez, ya que empieza desde edades más tempranas. Segundo, de que tiene que ver una depresión mayor con una esquizofrenia, ya que no es que es de SIVA, el diagnóstico es de SIVA. Ella decía, son diagnósticos muy diferentes que tienen approaches o formas de trabajarse muy diferentes y entonces, no que no tengan una relación por completo, pero es muy diferente. A través de esto también hay que mirar de que también tiene una apatía mayor. Entonces, a partir de esa apatía, también habría que ver qué pasó con sus vínculos, dónde nacen, ya que mejoran cuando están con la familia. Entonces, también nos propone que trabajemos con una terapia que es área libre de conflicto, la cual es de que hay un área de la mente o del inconsciente de que no ha sido afectada por el conflicto y determinando las áreas que sí han sido afectadas, empezar a sanarla. Y entonces también reconocer cuál ha sido su historia con los vínculos. Y nos muestra de que hay que ser demasiado, demasiado cautelosos y que debemos tener la mayor información posible, como por ejemplo, si el mismo profesional que si fue un solo profesional el que dio todos los diagnósticos o fueron diferentes, en qué periodo de tiempo se dieron, qué tratamientos les dieron y que antes de empezar cualquier tipo de fármacos hay que mirar cómo están sus procesos psicológicos, cognitivos,
cómo está, si tiene trastornos de la personalidad, psicosis. Entonces es un mundo de cosas de las cuales nosotros debemos estar conscientes a la hora de estar en consulta, para no dar pasos apresurados. Bueno, esto fue lo que yo me llevé no de mi psicosis, de mi psicóloga. Bueno, bye.